Buen día, gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a estas reflexiones que estamos haciendo sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy seguimos con el Evangelio de San Mateo en su capítulo 27, en su tercera parte, versículos del 32 en adelante. Dispongámonos entonces en este momento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene de nombre Simón. A este lo requisaron para que llevara la cruz de Jesús. Y llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es el cráneo, le dieron de beber vino mezclado con hiel, y gustándolo no quiso beberlo. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se sentaron allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condenación: este de Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los transeúntes los insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. De igual modo los sacerdotes se burlaban de él junto con los escribas y los ancianos, diciéndole: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, baje ahora de la cruz y creemos en él. Puso su confianza en Dios, que él lo salve ahora. Si lo ama, pues ha dicho: de Dios soy hijo. También los ladrones crucificados con él le decían las mismas injurias. Desde la hora sexta no hubo mucha tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona Jesús clamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los que estaban allí dijeron: a Elías llama este. Y enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y atándola a la caña le presentó de beber. Los otros decían: déjanos ver si es que viene Elías a salvarlo. Mas Jesús, clamando de nuevo con gran voz, exhaló el espíritu. Y ahí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra, se agitaron las rocas, se abrieron los sepulcros y los cuerpos de muchos difuntos resucitaron. Y saliendo del sepulcro después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Entre tanto, el centurión y sus compañeros que guardaban a Jesús, viendo el terremoto y lo que había sucedido, se llenaron de espanto y dijeron: verdaderamente, Hijo de Dios era este. Había también allí muchas mujeres que miraban de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. Ellas le servían. Entre ellas se hallaban María la Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Llegada la tarde vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también era discípulo de Jesús. Se presentó delante de Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo entregasen. José tomó pues el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro suyo, ese nuevo sepulcro que había hecho tallar en la roca. Después rodó una gran piedra de la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y fueron a Pilato a decirle: Señor, recordamos que aquel impostor dijo que cuando vivía: a los 3 días resucitaré. Manda pues que el sepulcro sea guardado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos vengan a robarlo y digan al pueblo: he resucitado entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: tenéis guardia, id, guardadlo como sabéis.
Ellos pues se fueron y aseguraron el sepulcro con la guardia, después de haber sellado con piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato de la crucificación del Maestro es conmovedor desde la visión humana, desde el sentimiento que nos provoca, porque se hace una angustia cuando lo escuchamos, o desesperanza e incluso indignación, por las bajezas a las que llega el ser humano cuando decide de una manera equivocada de implementar justicia, sin ni siquiera ser digno de ello. La descripción de los momentos de la agonía física hoy de Jesús nos hace pensar en lo desproporcionado que puede ser un castigo sobre nuestros hermanos, cuando en nuestra mente o en la mente del justiciero hay dolor, rabia, envidia o miedo, y se pierde la razón y se revela en el ser las más bajezas de sus sentimientos, y sus demonios son que los poseen. Todo eso sucede en la excusa de la justicia de quien quiere algo para sí. Nos dice el Evangelio: sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condenación. Este es Jesús, el Rey de los judíos. El reinado de Jesús no se circunscribe a la exaltación de un nombre al ser dado el título en forma de engaño y de burla. Esto, al contrario de herir el espíritu de Jesús, hace posible que ese reinado se haga verdadero. No hay más rey que de su estirpe nace. Aunque no haya podido reinar, siempre será rey. Ser rey de los judíos ha significado para Jesús y esta incisión una lealtad con un pueblo que creyó desde el principio en un Dios superior y único, que se expresó a través de sus profetas, esos santos, en la verdad de eso superior, y que se dio su verdad en la persona de uno de sus hijos, en este caso, Jesucristo, nuestro Señor. Dice el Evangelio: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, baje ahora de la cruz y creemos en él. Puso su confianza en Dios, que él lo salve ahora, si lo ama, pues ha dicho: de Dios soy hijo. Incluso los ladrones crucificados con él le decían las mismas injurias. Los improperios que lanzaron contra Jesús, exaltando su condición humana para que sucumbiera al pecado, de preferir el mundo material por el espiritual, del cual era ya partícipe en la gracia de su cristicidad, hizo para él y para quienes lo seguimos reconocer en su voluntad férrea eso tan grande que era él. Que ese es el momento más grande en su gracia, ese de ser digno hijo de Dios, que tenía su propio poder, porque aunque era capaz Jesús de soltar sus ataduras con su capacidad, sobre todo de transmutar la materia y hacer signos, no lo hizo en ese momento para su beneficio o para salvarse de ese castigo injusto. No lo hizo. Al contrario, mantuvo su fuerza y voluntad inquebrantable y su crecimiento en su fe perfecta. Es allí donde debemos admirar a Jesús en su criterio y fuerza. Ese de mantenerse firme hasta el último momento contra las acechanzas del mal y del demonio. Por tanto, la cruz, esa crucifixión se convierte entonces para nosotros en símbolo de firmeza, de obediencia, de fe, de voluntad perfecta, de valentía y de cumplimiento de la ley divina que él mismo propuso y practicó. Es esa cruz la que debemos nosotros cargar, la cruz de la voluntad, de no caer en el mal, de no caer en el engaño del mundo materialista y consumista, como hemos caído de manera absolutamente tonta por muchas generaciones. Por tanto, la cruz es fuerza y firmeza, no es dolor, no es angustia. Eso quiere el Maestro para quienes le seguimos. Esa es la enseñanza de ese momento. Y dice el Evangelio: y alrededor de la hora nona,
Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es un bello momento de dignidad como hijo de Dios. Es sublime y sobre todo de humildad. Al encontrarse él en un momento no de debilidad, sino de aceptación de que sobre Dios no hay nada, ni siquiera él con su gracia. Al sentir que estaba solo, se culmina en él la prueba máxima de su fe. Dios prueba a sus hijos hasta el último instante, y de eso tenemos que estar claros. Es preciso, para seguir con su gracia, no desfallecer aunque creamos que estamos a punto de perecer. Nunca, por ninguna razón, mis queridos hermanos, en la prueba más fuerte que tengamos, podemos nosotros dejarnos vencer. Aunque pensemos que estamos solos, es necesario para el Hijo del Hombre reconocerse en esa debilidad. Incluso en la angustia, en el dolor o en el temor mismo, porque eso lo hace también humilde. No solo para que podamos dejarnos en esa fe, pero no nos podemos dejar alejar de la bienaventuranza, de nuestra voluntad y fuerza. Jesús experimenta en ese instante su sustancia humana, incluso su debilidad humana, pero pide con devoción, con humildad, suplica que sea realzado en esa debilidad y sobre todo reconoce que solo hay un solo ser que puede dar su salvación, Dios mismo en él. Acude a él para rehacer su fuerza, esa fuerza que de Dios recibe como su Hijo. Por tanto, somos nosotros en esa debilidad, como seres humanos, capaces de resistir esa firmeza. Esa es la palabra. Debemos tener la fuerza hasta obtener la gracia de la esperanza, la fe y la voluntad. Por tanto, a partir de eso es donde obtendremos el alivio a la carga, esa carga para la salvación en Dios. Esa es la enseñanza de este momento de expresión, de soledad, pero no es de dolor y de angustia, sino de encuentro perfecto. Dice el Evangelio, mas Jesús, clamando de nuevo con gran voz, exhaló el Espíritu. Jesús humano llega al límite de su existencia en el mundo, este mundo material, y con su aceptación de la voluntad de Dios Padre, permite que cese la vida en su cuerpo y se desprenda su espíritu, o esa alma que lo poseía. Ese es el momento sublime en que el Hijo del Hombre se entrega a la plenitud de quien lo trajo y lo hacía vivo en ese cuerpo transitorio. Exhalar significa desprender, retirar, dejar de ser algo. En este caso Jesús se iguala a cada uno de nosotros sobre el mundo en su partida, porque cada ser terminará el tiempo en el mundo exhalando su espíritu. La diferencia entre un ser en la gracia divina como Jesús, o en cristicidad perfecta, o en realización, como hemos dicho, con otro ser en conciencia materialista o engaño, es que cuando se exhala se hace en conciencia de esa exaltación, o sea, que se hace consciente de ese desprendimiento. Se es consciente de la elevación y de esa manera ese paso se hace en la más completa paz y gozo. No hay dolor en ese momento y no hay resistencia, no hay sino gozo y conciencia de pasar de un plano material a la exuberancia de un plano espiritual para siempre. Esa es la bienaventuranza de quien está en la elevación, en la conciencia de su propia partida. Por lo tanto, es perfecta, armoniosa y virtuosa esa partida. Pero en cambio, cuando se está amarrado a las cosas del mundo, al apego y a la avaricia, al ego y a todos los demonios de posesiones, cuando se quiere trascender y exhalar, no se hace en paz, no se puede hacer tranquilamente, sino se hace en el temor, en la pérdida, en el miedo, en la angustia, ya que la mente del Hijo del Hombre, y en este caso la mente como Hijo de Dios,
absorta en la conciencia materialista, impide que el espíritu se libere de manera perfecta, y entonces viene la agonía y el sufrimiento, ya que no hay entrega sino resistencia. Ahí está ese concepto duro que llamamos muerte. La muerte, por tanto, es el miedo a perder todo lo que poseemos, incluyendo el cuerpo, y lo que posee en todo lo que tiene a su alrededor en el mundo. Por tanto, no hay una trascendencia en paz, no hay un verdadero gozo. Este momento con que Jesús conmemora es importante para nosotros como seres humanos, porque nos da la igualdad de hijos de Dios como somos. Quien parte de este mundo tiene el privilegio santo de igualarse con Jesús mismo. Así es. Sigue el Evangelio. Verdaderamente, Hijo de Dios era este, gritan los que estaban al frente. ¿Somos nosotros incrédulos, como lo fueron quienes atacaron a Jesús? ¿Nos falta certeza? ¿Nos falta confianza? ¿No hemos construido la fe verdadera? ¿Seguimos esperando a un Dios ajeno y externo? Preguntémonos, ¿esperamos que se hagan los milagros para creer? ¿Que se manifiesten acciones naturales o signos en nosotros o en otros para creer? Esa es nuestra reflexión de hoy, que los invito a hacer, mis queridos hermanos y hermanas, a considerarnos que tenemos eso suficiente, no para ser pobres esperando e incrédulos, sino para ser grandes y perfectos, que solo estábamos confundidos o ignorantes de lo que verdaderamente somos. ¿No seremos entonces expectantes para creer y presenciar que esperar que otro haga, sino hagamos posibles esas acciones en nosotros mismos? Dejemos de ser observadores inactivos y convirtámonos en activos participantes en la búsqueda de la gracia divina. No podemos entonces esperar reconocer en el otro agraciado que él reconozca ser hijo de Dios y lleve su gracia en él. Y decir, ese sí es verdadero hijo de Dios. Al contrario, afirmemos, yo soy el hijo de Dios. ¿Quién es quien debe realizarse en sí mismo en conciencia divina y obtener la gracia misma que obtuvo quien nos enseñó este camino, Jesús Cristo? En esa misma connotación, en esa misma concepción, Pilatos, en el relato, dice, mandó ser que se le entregaran a José de Arimatea el cuerpo. Él lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro, mandó tallar en la roca y después tapó con una piedra la entrada del sepulcro y se fue. Manda pues, dice el Pilatos, que el sepulcro sea guardado hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vengan a robarlo. Y díganle al pueblo, ha resucitado entre los muertos y la última postura sea peor que la primera. Es una sugerencia que le hace a alguien en la duda, a ese Pilatos. Y él acepta que sea observado porque dudaban de que se iba a cumplir la profecía. Por supuesto, la duda es algo que no podemos concebir y que estará siempre en nuestra mente. Pero precisamente esta es la razón para experimentar. Si hay dudas, tenemos que mirar cómo salimos de ellas y experimentar un camino nuevo. Aunque tengamos dudas todos, hay una gran verdad. La verdad de Dios se hará con tu duda o sin tu duda. Sigas tú o no el camino. ¿Qué preferimos? Por lo tanto, no podemos tratar de tapar un sepulcro con tapas pasajeras de piedra. No podemos nosotros tapar nuestro propio sepulcro con tapas de cosas materiales, creyendo que con ellas se va a salvar en la gracia. Eso tengámoslo muy en cuenta. Es como aquellos seres que creen que detendrán el tiempo de su partida, transformando su rostro con cirugías o mutaciones engañosas para no envejecer, por ejemplo. O los que tienen que recurrir a extravagantes cosas para sentirse grandes y reconocidos. O aquellos que creen que por ser ricos, de tener bastante dinero, no van a morir
que son inmortales, o aquellos que creen que siendo pobres en la mente, incluso materialmente, recibirán redención. No coloquemos tapas de sepulcros, que todo será porque Dios hará posible la luz. Así que como el César quiso tapar el sepulcro de Jesús para que el cuerpo no fuera robado, en esa duda de que podía verlo, y Jesús no saliera de allí, no habrá manera de detener, así queramos tapar también nuestra verdad o nuestra mentira, lo que Dios hace en su voluntad. Entonces, no nos resistamos, mis queridos hermanos. Abramos nuestra mente y librémonos de ese sepulcro en que hemos encerrado nuestra mente, el Hijo de Dios y nosotros mismos, engañosamente. Que ese sepulcro del materialismo y el consumismo que hemos tenido siempre, en esa engañosa inconsciencia que somos eternos en el mundo y no transitorios y finitos, en esa conciencia que hoy podemos lograr y que debemos tenerla, tenemos la gran oportunidad de liberarnos ante la luz, mucho antes que verdaderamente entremos en un sepulcro hecho en la tierra o en una tumba con nuestra existencia. Así que, mis queridos hermanos, esta enseñanza de Jesús en este Calvario, en esta fuerza de voluntad, en esta cruz, en ese resucitar del sepulcro, es para nosotros la verdadera esperanza. Todo está en nosotros, todo está en ti. La realización es verdad. Adelante, es la hora de iniciar esta hermosa etapa. Y quiero recordarles nuevamente, Dios siempre está en ti. Muchos abrazos, Dios nos ama y siempre seremos protegidos por su ángel santo. Abrazos, los amo mucho. Amén.